9, Futuro, la radio del rock. Bien, 8 de la mañana con 38 minutos, tal como les decía, si antes fue la ansiedad de la posguerra o la era de los antidepresivos, ahora se habla de los tiempos bipolares. De alguna manera todas las personas lo padecen y la pregunta es qué tipo de bipolaridad se tiene. Así como los periodos históricos tienen sus desequilibrios psíquicos, también están las catástrofes que llevan a una nueva dimensión estas patologías mentales. Tratar la bipolaridad es todo un desafío cuando la sociedad de consumo y la mercantilización de la vida humana lleva al extremo del exitismo que es tan característica, me parece, en nuestra sociedad. Bueno, y también las largas jornadas de trabajo asociadas a todos los problemas de la vida cotidiana, los traslados, en fin, un montón de otras situaciones. Catalina Valenzuela es psicóloga clínica, directora de la Escuela de Psicología de la Universidad de las Américas. Está con nosotros aquí en el estudio. Catalina, bienvenida, muchas gracias por venir. Bien, muy amable, gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es, en una mirada general, qué nos podrías contar de acuerdo a tu experiencia profesional y académica de la salud mental de los chilenos? Para darle un poco de contexto. En Chile, lamentablemente, tenemos que decir que gozamos de una pésima salud mental. En realidad, comparándonos con otros países latinoamericanos, la verdad que Chile tiene índices de trastornos de ánimo, trastornos ansiosos, que son bastante alarmantes, la verdad. Sobre todo pensando en temas como los que tú estás señalando, que tienen que ver con trastornos bipolares o depresión. En Chile tenemos sobre el 27% de la población con trastornos de ánimo, lo que es muchísimo. O sea, hablar de 1 de cada 4 al menos sujetos en este país tienen algún tipo de trastornos de ánimo. Es un indicador súper lamentable para un país que dice ser tan exitoso como Chile. En ese aspecto, Catalina, ¿cómo distinguir o cómo explicar, digamos, para la mayoría de la gente lo que tenga que ver con una enfermedad genética, con una enfermedad, no sé, hereditaria en algunos casos, o con algo que tenga que ver con ambiental, con alguna depresión puntual, con alguna depresión más precisa, factores ambientales y todo? Es que ahí yo te diría que las cosas se van relacionando un poco. O sea, efectivamente hay una rama de enfermedades mentales, dentro de las cuales los trastornos de ánimo hay algunas que son muy importantes, donde el elemento genético o hereditario es súper importante. Y ahí, por ejemplo, hay algunas depresiones, las bien o mal llamadas depresiones endógenas, que sí están presentes en nuestro país, pero la bipolaridad particularmente, el trastorno bipolar, que también es un trastorno de ánimo, es uno de los que tiene mayor heredabilidad o de alguna manera mayor componente genético en su presencia. De alguna manera lo que va ocurriendo en nuestro país es que las condiciones ambientales pueden favorecer a que la enfermedad aparezca o bien a que la enfermedad no aparezca. O sea, si una persona tiene un componente genético o un componente hereditario porque ha tenido familiares con algún trastorno de ánimo o bipolaridad particularmente, si está en un entorno que es relativamente amigable, amistoso, poco estresante, que de alguna manera lo acompaña, que genere herramientas positivas para superar y manejar las condiciones estresantes en las que estamos viviendo, efectivamente la persona podría nunca gatillar la enfermedad. Ocurre que nuestro país en particular tiene un contexto ambiental y social que es muy estresante, entonces predispone a que las personas que tengan pequeños indicadores genéticos despierten la enfermedad. ¿Qué cuestiones ambientales? Estamos conversando con Catalina Valenzuela, ella es psicóloga clínica, directora de la Escuela de Psicología de la Universidad de las Américas. Cuando tú hablas de los factores ambientales, ¿a qué te refieres con eso? Es que pueden ser desde cómo dormimos, o sea, las horas de sueño es algo que sí repercute mucho en los trastornos de ánimo y por sobre todo en la bipolaridad, hasta cómo nos alimentamos, las horas que nos tomamos para trasladarnos de un lugar a otro de la ciudad, las horas de trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales. O sea, esto de que yo vaya por la calle y de repente alguien me tire la bicicleta, me tire el auto, me toque la bocina. O sea, de alguna manera estamos en un entorno social y en un contexto ambiental ya llámese contaminación de ruido, contaminación atmosférica, que es súper estresante. Y mientras... Dale, después. Y mientras más estresante sea, mayor la predisposición a que aparezcan entonces estos síntomas propios de las enfermedades. Pero ¿qué diferencia, por ejemplo, a la sociedad chilena de otras sociedades que se declaran, que tienen menos índices de patologías mentales, no sé cómo se dice? Sí, una salud mental más sana. Claro. Es que porque los bocinazos están en la mayoría de las capitales del mundo. Sí, de acuerdo, pero si tú observas otras condiciones sociales y ambientales en otros países, las jornadas laborales son
menos extensa, el tránsito, si bien pueden haber bocinazos, pero no te tardas 2 horas y media en llegar a tu casa, o no llegas en una micro o en un metro que está atosigado de gente. Las relaciones interpersonales se favorecen en otras sociedades, hay un clima de respeto por los otros, y yo te diría que de un tiempo a esta parte en Chile eso es un bien súper escaso. O sea, cada vez somos más agresivos, tendemos a tratar a los otros con menos respeto y con mucha violencia. Ocurre más, Catalina, en grandes ciudades. Estoy pensando en Santiago y a diferencia de provincias. Sí, efectivamente lo que otras grandes capitales. Sí, efectivamente lo que uno observa es que estos trastornos mentales que tienen como indicadores genéticos se aparecen con mayor preponderancia en centros urbanos más cosmopolitas o centros urbanos muy grandes, como las capitales, efectivamente. O sea, si tú te vas a zonas rurales, encuentras igual trastornos bipolares o trastornos depresivos, pero en mucho menos tasa que lo que uno encuentra en las grandes capitales. Y el hecho de que estemos en una... Bueno, es un pensamiento mío, pero en una sociedad donde el éxito está como ligado a un canon, que yo no comparto nada, pero que hay un canon de que el exitoso tiene tanta plata, exactamente. Tanto. ¿Eso también te sí, genera... porque de alguna manera te predispone que tú tienes que hacer lo imposible por conseguir esos bienes, esos recursos, esos que finalmente son muchos elementos materiales. De hecho, es bien curioso cómo cuando uno trabaja con personas con depresión o con trastorno bipolar, gran parte de sus penas, comillas, tiene que ver con que no han logrado el éxito que se esperaba de ellos en términos académicos, en términos laborales, en términos personales. O sea, no soy tan bueno en matemáticas como mi mamá esperaba, o no soy tan exitoso en el trabajo como mis padres hubiesen querido. ¿Te fijas? O sea, siempre hay una connotación social en el drama que uno puede percibir en las personas con depresión o con bipolaridad. Y el grupo etario en el último tiempo en los estudios ha ido cambiando también en cuanto a edad, porque uno siente que también hay mucha presión para los cabros. Sí. Desde que son muy chicos, y en los jóvenes ni hablar, y de ahí para arriba, pero eso me interesa mucho, el tema de los niños y jóvenes. Lo que uno, o sea, para darte otro dato, Chile también ostenta tener entre un 8 y un 12% de niños con depresión. O sea, dudo mucho que exista otro país vecino que tenga una tasa de depresión infantil, a lo mejor no es la más alta, pero es preocupante pensar que hayan niños, o sea, 6, 7, 8, 10 años que tengan depresión ya en nuestro país. O sea, un 10%, estamos hablando de 1 cada 10 niños tiene depresión en nuestro país. Oye, ese es un indicador bien preocupante. Con la paranoia que hay desde, no sé, pues desde ingresar a pre-kinder. Y con unos exámenes de ingreso que son súper estrictos. Es que, disculpa el concepto, pero eso es simplemente demencial. Exactamente. O sea, porque al final pareciera una cuestión. Yo siempre he pensado que sobre todo en esto uno entiende que los padres quieren entregarle la mejor educación a su hijo, está muy bien, pero yo siempre he pensado que son los padres fundamentalmente los que quieren estar en estas comunidades de colegios excelentes y en fin, y se produce una... Pero se pierde el sentido finalmente. Es que eso hoy. Se pierde el sentido porque de alguna manera lo que uno espera o lo que nuestros padres de alguna manera nos inculcan es que ser exitoso implica ser feliz, ¿verdad? O sea, tener bienes materiales, tener un buen trabajo, tener un buen sueldo implica que tú vas a ser feliz. Sin embargo, en el tránsito y en el camino para llegar a eso, pasas por tantas penurias que terminas con depresión. Entonces es un sinsentido. O sea, tratar de incorporar a mi hijo en muy buen colegio, haciéndolo pasar por una enorme cantidad de exámenes, poniéndolo yo muy ansioso también, porque genero muchas expectativas respecto de lo que yo deseo para él y lo que yo quiero o necesito de él, hace que mi hijo termine con depresión a los 10 años porque no logra superar las expectativas que sus padres tienen o que sus profesores tienen o que el colegio tiene respecto de él. Y no nos olvidemos que son niños. O sea, los niños debieran tener como prioridad 1, 2 y 3, jugar y desarrollarse en un contexto de pares lo mejor posible y luego entonces pensar en qué hacer con su futuro. Pero un niño no debiera tener en su cabeza puesto un futuro más allá de una semana, te fijas que voy a hacer el fin de semana. Lo que nos va ocurriendo hoy día es que estamos metiéndole a nuestros niños en sus cabezas que en el fondo el futuro es algo muy amenazante, y que el ambiente además es un contexto muy estresante y se genera expectativas respecto de ellos. Y eso es algo preocupante. Entonces, tal como lo dices tú, Antonio, estamos un poco desde los cimientos, ¿verdad?, haciendo mal el trabajo. Oye, mira, hay mucha gente que está escribiendo el programa. Mira, Mauro Col nos dice, los cabros ya no van ni a la plaza, no hay vida de barrio, no juegan. Mira, Gustavo Silva lo que me dice también es que otro punto me parece muy interesante. Además te encargo lo costoso que es la salud mental. Sí. La ISAPRE solo cubre una cantidad limitada de... Tiene toda la razón. Es otro problema. Es otro problema gravísimo.
La bipolaridad como tal, esto quería contar porque claro, yo conozco personas que son bipolares y que le ha costado mucho el diagnóstico de la bipolaridad también. Lo que pasa es que la ¿Cómo bipolaridad... se percibe en eso? La bipolaridad es uno de los trastornos de ánimo. Dentro de los trastornos de ánimo, el ánimo se entiende por la emocionalidad, la respuesta emotiva. Entonces ahí están las depresiones, por ejemplo, están las distimias, que son estas como bajoneo, en el fondo una depresión más chiquitita o en menor presencia, y estos trastornos bipolares se caracterizan porque, tal como la palabra lo señala, pasan por polos, ¿verdad? O sea, hay momentos, episodios de su vida donde están muy depresivos, con el ánimo muy bajo, con una depresión, y hay otros momentos de su vida que pueden ser en el transcurso de meses o a veces semanas, donde están con un ánimo muy elevado, es decir, muy eufóricos, irritables, muy exacerbados en su ánimo. Entonces imagínate lo que es vivir uno como persona con bipolaridad y en un contexto familiar con un familiar con bipolaridad. Es muy extraño, es muy raro, porque en el fondo tú tienes una persona que durante algún tiempo, semanas, meses, está relativamente bien, luego por alguna razón baja mucho su ánimo y empieza a sentirse muy deprimido, muy deprimido, muy triste, muy melancólico, llora, muy sensible, con muchos deseos de matarse. Pasan algunas semanas y empieza a elevar su ánimo, pero ese ánimo se exacerba. Entonces empieza a estar eufórico, ¿sí? Con mucha verborrea, con sentimientos de grandeza, como que se lo pueden todo, ¿verdad? Vivir con una persona tan oscilante es muy difícil. De hecho, para la misma persona que sufre de la enfermedad es mucho más difícil aún. Estamos en época de primavera, ¿no? Esto sí. yo te lo menciono porque... Tienden a ocurrir. Sí, tú hablas mucho del tema de los diagnósticos. Bueno, yo tengo depresión endógena, aunque como le dice mi doctora, siempre le gusta hablar de biológica. Ella siempre me dice biológica y no endógena, que según ella está mal utilizado. Estoy de acuerdo con ella. Pero ella siempre me dice, ojo, y uno ya se empieza uno ya se conoce, ¿no? Ojo con ciertos periodos del año. Una cosa de la luz, una cosa de la primavera. ¿Estamos en un periodo así? Sí, yo te diría que ahí, o sea, bueno, para diagnosticar un trastorno bipolar o una depresión, la verdad que los síntomas que yo relaté hace un minuto atrás tienen que permanecer, no tiene que ser algo esporádico o circunstancial, o sea, es algo que tiene que permanecer en el tiempo durante algunos meses. O sea, se habla que para diagnosticar depresión o bipolaridad tienen que estar presentes estos síntomas de manera muy aguda, al menos una semana, y eso permanecer en el tiempo por al menos 3 meses. O sea, cuando tú observas un comportamiento distinto en una persona que está muy triste y luego transita hacia un ánimo más eufórico durante al menos 3 meses, entonces uno puede empezar a pensar en un trastorno bipolar. Y antes de contestar a tu pregunta, es súper difícil el diagnóstico, Antonio, porque los síntomas se camuflan a ratos. O sea, es, por ejemplo, el mismo hecho de estar eufórico. Si tú tienes, porque algo que es característico de las personas bipolares es que persiguen mucho una idea, ¿verdad? Están como detrás de una meta. O sea, quieren, por ejemplo, ser bateristas de una banda de rock. Entonces se compran la batería, aprenden a tocar batería y están persiguiendo esa meta. Y uno mira a esa persona y dice, bueno, si se compró la batería que quería, está tocando la batería que quería, logró la banda que quería, entonces está bien que esté eufórico, que esté contento. Los síntomas tienden a camuflarse y por eso es tan difícil a ratos encontrar el diagnóstico correcto. Y en lo que tú señalabas, efectivamente, los síntomas tienden a acentuarse muchas veces dependiendo de la cantidad de luz que hay. Y nuestro país, eso es bien notorio, que es distinto a otros países más céntricos como Colombia o Brasil o otros países que están como en la línea ecuatorial, donde la cantidad de luz la verdad que no varía mucho en las distintas estaciones. No hay estaciones tan marcadas como en Chile. Chile tiene periodos del año donde disminuye mucho la cantidad de luz y luego periodos del año donde aumenta mucho la cantidad de luz. Y efectivamente eso influye en la comunicación cerebral. Una última pregunta, Catalina. Hay mucha gente escribiendo, como te decía. Mira lo que me dice Luz Retamale y me parece muy atingente para cerrar la conversación. Dice, el sistema donde manda el mercado nos obliga a competir. ¿Desde cuándo debemos prepararlos para la competencia? Porque si no lo hacemos, los trastornos mentales aflorarán cuando adultos. Yo encuentro que él tiene toda la razón. Es que desde siempre, si de alguna manera lo incorrecto es tratar de que nuestros hijos crezcan en una burbuja. Lo que yo creo que es importante es que son las expectativas que nosotros tenemos respecto del desarrollo de nuestros hijos. O sea, no podemos esperar que un niño de 4 años, que difícilmente logra diferenciar sus emociones, o sea, no logra diferenciar con claridad entre la tristeza y la rabia, se haga cargo de las expectativas de sus padres o del colegio, o de los profesores o de la sociedad. O sea, siento que efectivamente hay que prepararlos, pero en el contexto en el que están viviendo. O sea, a un niño hay que prepararlo para la competencia, pero para la competencia con sus pares.
¿no es cierto? O sea, en una competencia de fútbol, y en ese escenario, o sea, en un partido de fútbol, ¿qué es lo que significa la competencia? ¿Y cómo puedo hacerlo para que mi hijo se sienta bien o mal a propósito de perder o ganar? O sea, si es importante, no es importante, ¿te fijas? O sea, contextualizar. Pero no puedo hacer que un niño de 4 años empiece a tener expectativas respecto a lo que va a ser su futuro a los 18, yo creo que hay 20. mucha gente que lleva al niño 4 años a la cancha para ver si un Alexis Sánchez se convierte en millonario de la familia. Y olvida que y finalmente... lo empiezan a apretar, claro. Jugar a la pelota. Que va a jugar a la pelota. Claro, y olvida que finalmente está ahí para jugar. O sea, él quiere jugar fútbol. Te manchas, que te salga sangre de nariz, no pasa nada. Exacto, y olvidamos un poco esos elementos que son tan... Y si perdís tampoco tan pasa básicos, nada. Claro, exactamente, no pasa nada. Oye, Catalina, muchas gracias por haber venido. Muy interesante escucharte, que estés muy nada, bien. Catalina gusto, Valenzuela es psicóloga clínica y directora de la Escuela de Psicología de la Universidad de las Américas. Quiero darle las gracias a Alejandra Roja, Iván La Rocha, Vlade Café, Eric Mosni. Mucha gente escribió, Álvaro Orellana, en fin, Cifuentes. Antes de irnos, que el hashtag que vuelva a la rotonda es casi trending topic. Está la escoba en la ex rotonda Pérez Úbeda. Cuando realiza un descubrimiento, creces, posgrado Universidad Mayor, abre su proceso de postulación al doctorado de Ciencias, admisión 2016, solicita informaciones en umayor.cl/posgrado mayor, todo junto, umayor.cl/posgrado mayor. El hombre primitivo tiene solo